Hola, le damos la bienvenida nuevamente a la cápsula de capacitación Transformación Digital. Mi nombre es Valentín Manuel Barneda, soy técnico superior en mecatrónica, egresado en la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio, y en este encuentro vamos a profundizar un poco sobre los paradigmas y tecnologías 4.0. Pondremos también a su disposición paquetes tecnológicos de referencia y explicaremos el modelo Acatech. Por último, también vamos a analizar algunos casos de éxito. Hoy en día todos hemos escuchado alguna vez el concepto de Industria 4.0 o también de la cuarta revolución industrial, pero si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿sabemos qué significa y cuáles son los objetivos? Bueno, para entender dónde estamos hoy en día es necesario ir hacia el pasado un poco. Entonces, si analizamos un poco nuestra historia, es decir, la historia nuestra, la de la humanidad, vamos a encontrar que siempre el ser humano se caracterizó por buscar un progreso y una mejor calidad de vida. Es así como, junto con el aumento de la población a nivel mundial, se han impulsado cambios profundos en la forma en que producimos bienes y servicios, generando también a su vez justamente un aumento significativo en la productividad. Es así como, junto con un aumento de la población a nivel mundial, también se han impulsado cambios profundos en la forma en que producimos los bienes y servicios, generando a su vez claramente un aumento significativo en la productividad. Entonces, los caminos por los cuales el ser humano emprendió estos cambios son las revoluciones industriales. Entonces, si comenzamos un poco, vamos bien atrás en la historia, a fines del siglo XVIII, la primera revolución industrial marcó el inicio de lo que fue la producción mecánica en las fábricas, en las cuales se comenzó a sustituir lo que era la fuerza humana o animal por maquinaria, justamente en este caso aprovechando la energía del vapor. En este caso podemos mencionar a la máquina del vapor o al primer telar mecánico. Luego, si avanzamos un poco más en el tiempo, ya a comienzos del siglo XX, con la segunda revolución, se potenció aún más lo que fue la fabricación a gran escala. De esta manera se aprovecharon diferentes nuevas fuentes de energía, donde en este caso la electricidad tuvo un papel muy relevante. Aparecieron nuevas formas en la organización del trabajo y la producción, donde las líneas de montaje para la producción en cadena son un claro ejemplo de éxito. La fabricación a gran escala permitió que la sociedad tenga un mayor grado de accesibilidad a ciertos bienes, tanto por la disponibilidad en volumen, ya que había más cantidad en el mercado, como también por su menor costo. Entonces, también si avanzamos un poco más aún en el tiempo, con la aparición de todo lo que fue la electrónica, la informática y las diferentes tecnologías de la información, podemos decir que a inicios de 1970 comenzó la tercera revolución industrial, donde hubo diferentes actores muy importantes, por ejemplo la automatización, la digitalización y la interconexión entre los distintos sistemas. De esta manera, la producción, ¿sí?, que veníamos en cadena de la segunda revolución industrial, se volvió más flexible y con un mayor grado de adaptabilidad. De esta manera también las empresas adoptaron sistemas de gestión más eficientes, ¿sí? Los niveles de empresa de gestión se fueron involucrando un poco más con la parte de los niveles de operación y control. Y finalmente llegamos a la actualidad, el día de hoy, en el que estamos viendo justamente un proceso de transición en una nueva revolución industrial en la que aparecen distintos actores tecnológicos y conceptos muy importantes que vamos a estar viendo en este módulo, justamente para desarrollar tanto en nuestro presente, en el que estamos viendo, como en el futuro cercano. Es cierto también que debajo del nombre Industria 4.0 muchas veces encontramos diferentes artículos o discursos de expertos o empresas que tienden más a lo difuso, ya que cuentan con otro objetivo, con otros intereses. Entonces, de esta manera, si uno le pregunta a la gente qué entiende por Industria 4.0, seguramente respondan: tengo alguna idea, una vaga idea, pero en realidad no lo sé. O si encontrás una respuesta concreta en cada persona, vas a ver que cada una tiene una respuesta completamente diferente. Justamente esto no nos ayuda a la hora de explorar y aprovechar el mundo de la industria 4.0, o de forma más general si lo definimos el paradigma 4.0, el cual nos está definiendo a día de hoy y nos va a definir tanto técnica, económica y políticamente como sociedad en el futuro cercano. A partir de esto surge la relevancia de saber respuestas concretas a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la industria 4.0? ¿Dónde apareció este concepto? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, comenzando por la primera, la industria 4.0 se origina justamente en Alemania como parte de una estrategia del gobierno de turno alemán para impulsar lo que fue la modernización y la transformación digital de la industria. Yendo más en específico, en el año 2011, en la Feria Internacional de Tecnología Industrial de Hannover, se habló de la posibilidad de integrar el mundo de la tecnología, de la información y la comunicación con el mundo de la producción industrial. Entonces, esta iniciativa que presentaron una serie de expertos y empresas generó un interés en la industria, pero principalmente en el gobierno alemán, el cual un año después de la presentación de esta iniciativa presentó justamente un plan de acción para definir una estrategia de implementación a futuro.
Entonces, a partir de acá fue el puntapié para que distintos países fueran presentando sus propias iniciativas, todas similares en su objetivo, el cual lo vamos a definir luego, pero claramente diferentes en lo que es la ejecución y el alcance, ya que depende del contexto local de cada país. El objetivo del cual hablamos es aprovechar tanto las tecnologías emergentes y las capacidades de digitalización, como también las instalaciones actuales que poseen las industrias. Justamente porque la idea no es en cada revolución de descartar lo que se hizo en la anterior. Entonces la idea es aprovechar también las instalaciones que venían de revoluciones anteriores. Todo esto para mejorar los procesos de producción, la eficiencia y la flexibilidad de las empresas. Entonces, también podemos ver que la industria 4.0 menciona mucho el término de fábrica inteligente, Smart Factory. De esta manera se pasa de una estructura piramidal que tienen las empresas, donde se definen distintos niveles, el nivel de operación, de control, de supervisión y el nivel de empresa, por ejemplo, en donde hay distintos actores, distintos protocolos de comunicación que se manejan en cada nivel y que de alguna manera están comunicados entre sí, pero no de forma tan directa. Entonces, la idea de realizar una fábrica inteligente es reunir todos estos actores y que estén interconectados entre sí. De esta manera se unen dos mundos muy conocidos, el mundo de IT y el mundo de OT. El mundo de IT abarca todo lo relacionado con la informática, redes computadoras, software, hardware, base de datos y muchas otras cosas dentro de la empresa. El objetivo principal que sigue la rama de IT, el mundo de IT en la empresa, es gestionar y utilizar eficientemente la información y la tecnología para apoyar las operaciones y los procesos de negocio justamente en la organización. Y por el otro lado, el mundo de OT se enfoca justamente en los sistemas y dispositivos utilizados en la automatización industrial, como sensores, controladores lógicos programables, los PLC, sistemas de adquisición de datos, por ejemplo el SCADA y demás. Entonces, el objetivo principal del mundo de OT es asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de los procesos de producción, maquinarias y diferentes equipos físicos. Entonces, dentro de lo que es el concepto de Industria 4.0, es necesario que estos dos mundos trabajen más en conjunto. Entonces, se habla de una convergencia entre el mundo de IT y el mundo de OT, que siempre en la historia estuvieron más separados. Bueno, mencionamos anteriormente que en el concepto de Industria 4.0 se encuentran involucrados distintos actores tecnológicos que van trabajando de manera individual o también de forma conjunta. Entonces, estos actores tecnológicos constituyen lo que son los pilares en los que se basa la cuarta revolución industrial. En nuestra actualidad, si ahora vamos a algo más terrenal, día tras día utilizamos de alguna manera Internet en todas nuestras actividades. Bien sabemos que Internet es una red global de computadoras que están interconectadas en todo el mundo, mediante la cual nos permite justamente comunicarnos, compartir información y acceder a distintos servicios en línea, por ejemplo, en el que están ustedes ahora. Es decir que entonces a Internet lo podemos representar como una gran red de autopistas que conecta millones de computadoras y dispositivos electrónicos que están en cualquier parte del mundo. Sí es interesante conocer un poco la evolución a lo largo del tiempo que tuvo Internet, conocer un poco cuál fue el pasado, el proceso de transición y dónde está hoy en día y qué nos espera a futuro. Si vamos bien al pasado, antes de Internet, podemos ver que en esta etapa todos los dispositivos electrónicos, como por ejemplo los celulares que también había en ese momento, no estaban conectados a una red global como lo está hoy en día todos los celulares a Internet, ¿sí? De esta manera se aprovechaba la red de telefonía móvil para establecer comunicaciones a través de llamadas o mensajería también. Luego, con el avance del tiempo y con la llegada de Internet, se potenció aún más la conectividad y el intercambio de contenido digital, donde la web y los diferentes servicios en línea permitieron a las personas acceder y compartir información a nivel global. De esta manera surge la etapa del Internet de contenidos. Esta etapa se caracterizó justamente por la explosión de sitios web, blogs, foros y demás medios digitales. Bueno, si avanzamos un poco más en el tiempo, a medida que Internet fue evolucionando, los servicios en línea se convirtieron en un foco principal para las empresas, las cuales comenzaron a ofrecer sus distintos servicios a través de la plataforma de Internet, es decir, a través de esta red global interconectada. Y entonces de esta manera las personas podían interactuar con ellos. Bien, y con el tiempo, con el avance de Internet, las personas se volvieron cada vez más conectadas a través de los distintos dispositivos móviles. De esta manera se potenció aún más la comunicación y la colaboración. Aparecieron las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y otras plataformas de comunicación que permitieron la interacción y el intercambio de información en tiempo real. Esta etapa justamente se caracterizó por la conectividad móvil y la accesibilidad en cualquier momento y lugar. Entonces, finalmente, si nos paramos a día de hoy,
vamos a hablar de lo que es el Internet de las Cosas o IoT, el cual justamente es un concepto que se basa en la idea de que los diferentes objetos físicos que nos rodean, los objetos cotidianos, se conecten a través de Internet y puedan vincularse con otros dispositivos. Ahora, el mismo concepto, si lo pasamos a un contexto industrial, se denomina lo que se llama el Internet industrial de las cosas o IoT, donde en este caso, en vez de hablar de objetos cotidianos, hablamos de máquinas interconectadas. Y así llegamos a uno de los pilares fundamentales de la industria 4.0. El Internet industrial de las cosas nos permite adquirir una gran cantidad de datos, lo cual nos hace hacernos una pregunta muy importante, es ¿qué hacemos con todos esos datos? Ahí es donde surgen otros pilares de la industria 4.0. Aparece lo que se llama el cloud computing, el cual nos permite acceder a distintos recursos informáticos como almacenamiento, procesamiento, bases de datos y aplicaciones a través de Internet, en lugar de depender de nuestros recursos locales. Esto nos proporciona un alto grado de flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad, facilitando la colaboración y el respaldo de los datos. Sin embargo, muchas veces los tiempos de respuesta, la utilización de recursos de la red, la seguridad o la falta de conexión pueden generar un problema bastante grande en nuestras aplicaciones. Y acá es donde aparece otro pilar de la industria 4.0, el que se denomina Edge Computing. El Edge Computing permite realizar la adquisición y el procesamiento de los datos cerca de la fuente donde se originan, lo que reduce de esta manera los tiempos de retardo y mejora la eficiencia. Se utilizan unos dispositivos denominados dispositivos de borde, como el que tengo acá conmigo, los cuales son los encargados de realizar las tareas de procesamiento y almacenamiento de forma local o también combinado con otras técnicas como por ejemplo el Cloud Computing. Recién hablamos de que podemos aprovechar este volumen de datos que capturamos realizando un análisis y un procesamiento. Pero, ¿por qué es útil aprovechar los datos? Podemos optimizar los procesos, tomar decisiones o detectar o predecir fallas también. Pero todo muy lindo, pero ¿cómo podemos aprovecharlos? A partir de otro de los pilares fundamentales de la industria 4.0, la inteligencia artificial y el machine learning. Es decir, que de esta manera podemos aprovechar algoritmos y modelos que puedan aprender a partir de estos datos, con el fin de reconocer patrones en los mismos y generar predicciones o diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, de alguna manera, permite que las máquinas, en este caso, aprendan a partir de esos datos y realicen tareas que normalmente requerirían una intervención humana. Al mencionar el aprovechamiento de los datos, no podemos olvidarnos de mencionar otro de los pilares fundamentales de la industria 4.0, el Big Data, el cual se refiere a todo el conjunto de técnicas y tecnologías que podemos utilizar a la hora de capturar, almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos justamente con el objetivo de transformarlos en información valiosa. Como habíamos dicho anteriormente, el concepto de Industria 4.0 es abarcativo a todo el ciclo de vida de un producto. En la etapa de diseño o en la evaluación de los procesos de fabricación tenemos la posibilidad de aprovechar los beneficios de otros de los pilares tecnológicos, lo que es la impresión 3D y la simulación. Mediante la impresión 3D o fabricación aditiva, podemos crear prototipos más específicos y productos altamente personalizados, obteniendo un proceso mucho más económico y sostenible que los procesos de fabricaciones convencionales, por ejemplo en el fresado, en donde se desperdicia mucha materia prima. Por otro lado, tenemos a la simulación, la cual consiste en la creación de modelos virtuales para imitar y comprender sistemas y fenómenos reales, por lo cual el uso de sistemas de simulación en los procesos de producción puede ser beneficioso a la hora de probar y optimizar máquinas, productos y procesos, o también anticipar problemas antes de que ocurran. Dentro de los pilares de la industria 4.0 no podemos olvidarnos de mencionar a la ciberseguridad, la cual justamente se centra en proteger a los sistemas, los datos y los procesos en el entorno industrial que se encuentra digitalizado. Es sumamente relevante para garantizar la continuidad de las operaciones, proteger la información confidencial y evitar el impacto negativo de las diferentes amenazas que puedan llegar a ocurrir. Entonces, ¿cómo encaramos un desarrollo o la implementación de Industria 4.0 en una aplicación? Bueno, luego de la introducción que realizamos a los distintos actores tecnológicos de la Industria 4.0, es importante destacar que la aplicación de las tecnologías depende justamente tanto del sector productivo y el bien o servicio que se provee a los clientes, como también el modelo de negocio, del grado de automatización de los procesos, entre otras cosas. Hoy en día, diferentes fabricantes nos otorgan una gran variedad de productos y tecnologías que podemos aplicar en nuestros desarrollos hacia el camino a la industria 4.0. Una de ellas, por ejemplo, es la tecnología PLC Next de Phoenix Contact, mediante la cual podemos tener PLCs capaces de ser parte del mundo del Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas, como también dispositivos de borde, como los que mencionamos anteriormente, aptos para justamente el entorno industrial. Y de esta manera aplicar todos los conceptos que vimos de los diferentes actores tecnológicos dentro de un proceso industrial.
La implementación y combinación de estas tecnologías de las cuales estuvimos hablando en las diferentes empresas transforman los modelos productivos existentes, otorgando una serie de beneficios que las vamos a ir mencionando. Una, por ejemplo, es la optimización del consumo energético, ya que mediante el análisis que podemos ir realizando se puede planificar la producción en función de las tarifas, por ejemplo, logrando que las empresas puedan mejorar la eficiencia energética y reducir notablemente los costos. Otra que podemos mencionar es el mantenimiento más eficaz y eficiente a través del monitoreo de las máquinas, ya que con el uso de sensores y herramientas de inteligencia artificial vamos a poder analizar un mantenimiento predictivo, identificando posibles fallas que puedan ocurrir a futuro y tomando justamente medidas preventivas antes de que ocurran. Otro beneficio que podemos mencionar es la reducción de tiempos en tareas y simulación de procesos. Todas las tecnologías que fuimos mencionando permiten justamente agilizar la realización de las tareas y la simulación de los procesos de manera virtual, lo que ayuda de esta manera a optimizar la eficiencia y a reducir los costos y los riesgos. Por otro lado, tenemos también el fortalecimiento de la calificación de los trabajadores. Todas las herramientas tecnológicas, como por ejemplo la realidad virtual, pueden proporcionar capacitación interactiva y segura para mejorar las habilidades de los trabajadores. También tenemos, que nos otorga como beneficio, la creación de nuevos productos acordes a las tendencias de la demanda del mercado. La combinación de las distintas tecnologías, como por ejemplo la impresión 3D, la fabricación aditiva que estuvimos mencionando, el análisis de Big Data, permite que la fabricación esté orientada de una forma más personalizada y con una adaptación más rápida de acuerdo a las necesidades y las preferencias que tengan los clientes. También nos otorga la optimización en la logística, ya que con la conectividad y la sincronización en tiempo real de las diferentes operaciones que tengamos, desde la obtención de la materia prima hasta la entrega al consumidor, vamos a mejorar mucho la eficiencia y la calidad de los servicios. Y por último, nos otorga también una mejora en la seguridad laboral que nosotros ofrecemos a nuestros trabajadores, ya que mediante el uso de robots colaborativos, sensores y también drones, vamos a contribuir a reducir los riesgos de accidentes laborales, a proporcionar alertas tempranas, supervisar el funcionamiento de las máquinas y realizar el seguimiento de personas y activos en tiempo real. En resumen, la combinación de estas distintas tecnologías en las empresas proporciona beneficios en términos de eficiencia, calidad, seguridad, adaptabilidad y satisfacción del cliente sobre todo, lo que mejora justamente la competitividad y contribuye al desarrollo sustentable. La industria 4.0 también impulsa cambios en la organización del trabajo, como también vimos que otras revoluciones también lo fomentaban. Entonces, de esta manera se impulsa una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Además de abrir oportunidades al surgimiento de nuevos modelos de negocio, de alguna manera permiten que las actividades de las pymes ganen escala de forma tal que en algunos casos logran competir con empresas líderes dentro del mercado. Dentro de los nuevos modelos de negocios podemos mencionar empresas centradas en el cliente, las cuales organizan su producción de forma flexible para brindar exactamente lo que quiere el cliente, el cual se encuentra integrado dentro de la cadena de valor. Las empresas pasan de esta manera de la producción masiva a la personalización masiva. Otro ejemplo que podemos mencionar son las tiendas online o e-commerce, donde de esta manera se le ofrece a los clientes la posibilidad de comprar por algún canal digital, disminuyendo así los costos de intermediarios y gastos relacionados con, por ejemplo, locales comerciales. Mientras de esta manera se expande el mercado y obtienen datos que les permitan tomar decisiones estratégicas. Otro ejemplo que podemos mencionar es la monetización de los datos, lo cual da lugar a empresas que gestionen la gran cantidad de datos y los conviertan en algo valioso, en información. Muchos dicen que los datos van a ser la materia prima del futuro. Al principio hablamos de que no solo se habla de industria 4.0 o cuarta revolución industrial, sino que también se utiliza el concepto de paradigma 4.0, el cual es algo más general y abarcativo, ya que el avance de las tecnologías tiene diferentes impactos según el sector en el que se apliquen. En principio podemos mencionar al sector industrial, justamente el más cómodo del que estuvimos hablando, la industria 4.0, en donde nos define fábricas inteligentes que integran a todos los actores que participan de la producción, proveedores, operarios, maquinaria y los diferentes sistemas logísticos mediante la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas. Dentro de lo que es el sector energético, las soluciones 4.0 permiten optimizar la extracción y producción de gas y petróleo mediante sensores, sistemas de automatización y análisis de datos. En la generación y distribución de la energía eléctrica permite controlar y hacer más eficientes los circuitos, detectar cortes en los suministros y mejorar las proyecciones de la demanda por parte de los usuarios.
Dentro del sector de la minería, además del uso de sistemas de monitoreo, como vimos en el sector energético, es importante el uso también de robots inteligentes y autónomos para lo que es la extracción de minerales, ya que reduce los riesgos para los trabajadores. En lo que es la agricultura y ganadería, se utilizan sensores en los campos de producción que permiten medir las características del suelo, por ejemplo, la humedad, la temperatura, el pH, variables medioambientales como la lluvia o el viento, o variables relativas a las plantas, el tamaño de las raíces, por ejemplo, también. Los datos obtenidos son procesados con software específicos, brindando información clave para que los productores puedan recomponer los suelos de ser necesario, realizar las siembras y cosechas en el mejor momento, planificar el ciclo productivo de forma óptima y complementar con los sistemas de riego y maquinaria agrícola. La conectividad en los vehículos proporciona información importante para mejorar la planificación de rutas, la gestión de flotas y reducir las emisiones de carbono. También es una herramienta clave para las agencias públicas de regulación del transporte en la tarea que tienen de asegurar correctos servicios para los usuarios y regular a las empresas de transporte. Las plataformas digitales permiten consultas virtuales y junto con la centralización de las historias clínicas facilita el seguimiento de los pacientes y la gestión del sistema de salud. Además, el análisis de datos y el tratamiento avanzado de imágenes junto con el Big Data, concepto que mencionamos anteriormente, permiten extraer mucha información con el objetivo de tener diagnósticos más exactos. La educación se está transformando con la incorporación de herramientas multimedia y plataformas colaborativas. El acceso a información aumentó significativamente y la educación a distancia se volvió más relevante, especialmente durante los tiempos de pandemia. Cuando una empresa aprovecha las tecnologías y los conceptos asociados a la industria 4.0, genera beneficios tangibles y mejora su competitividad frente a otras empresas a nivel global. De esta manera, aumenta lo que se llama la creación de valor de la empresa. La creación de valor, en el contexto empresarial, se refiere a la capacidad de una empresa para generar beneficios económicos a través de sus actividades. Se trata de utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y efectiva para producir bienes o servicios que sean valiosos para los clientes. Cuando una empresa logra crear valor, significa que ha sido capaz de generar más ingresos de los que ha invertido en sus operaciones. Sin embargo, el proceso de transición de una empresa hacia la industria 4.0 puede fracasar, por ejemplo, por una mala planificación o definición de los objetivos. Aún así, la transformación es muy compleja, por lo cual puede llevar muchos años e incluso también inversiones asociadas. En consecuencia, debe planificarse y llevarse a cabo de tal manera que se garantice que los impactos positivos sobre el crecimiento y la eficiencia de la empresa se produzcan en varias etapas. Es muy importante que los beneficios sean visibles en cualquier punto del proceso de transformación, justamente para no perder el apoyo necesario para mantener su viabilidad. Frente a la necesidad de disponer de un estándar que acompañe durante el proceso de transformación de una empresa, la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería de Alemania, AKTech, estableció en el año 2017 el Industry 4.0 Maturity Index. Es interesante saber que este índice nació en el mismo ámbito científico donde se había establecido el término de Industria 4.0 en el año 2011 en el Feria Internacional de Hannover. Este índice ayuda a comprender en qué etapa de la transformación digital se encuentra una organización y a identificar las áreas de mejora. Se definen de esta manera 6 etapas de desarrollo o madurez. Dado que el estado objetivo deseado por una empresa va a depender de su estrategia de negocio, corresponde a cada empresa decidir cuál de las etapas de madurez definidas por el índice representa el mejor equilibrio entre costos, capacidades y beneficios bajo su propio contexto. Si observamos bien el gráfico del índice de madurez, vamos a ver que en el eje horizontal nos representa todo lo que es el desarrollo durante la transformación, en el eje vertical nos representa justamente la creación de valor que habíamos definido anteriormente y dentro del gráfico vamos a ver 6 etapas diferentes. Las 2 primeras corresponden a un sector que se denomina la digitalización. Es una etapa previa y de base para lo que es la transformación hacia la industria 4.0. Luego ya en las 4 etapas siguientes podemos ver una representación de la madurez de la transformación hacia la industria 4.0. Comenzando con la computarización, la cual constituye una de las bases de la etapa de digitalización. En esta etapa, las diferentes tecnologías de la información se utilizan de forma aislada dentro de la empresa. Es una fase que ya está muy avanzada en la mayoría de las empresas y se utiliza principalmente para realizar tareas repetitivas de forma más eficiente. Aporta de esta manera importantes beneficios, por ejemplo, una fabricación más barata con un mayor grado de precisión. Sin embargo, a día de hoy es posible encontrar muchas máquinas que se manejan manualmente. Un ejemplo de esto sería un CNC, ya que, aunque puede mecanizar piezas con gran precisión gracias al uso del control numérico, a menudo hay que transferir manualmente los datos CAD que necesita para realizar el diseño. Es decir, que la máquina no está conectada con otros procesos de la empresa.
Dentro de la segunda etapa, denominada conectividad, la cual constituye a la otra base de la etapa general de digitalización, corresponde a que los diferentes componentes de la empresa, tanto de la maquinaria como los sistemas de organización empresarial, tanto de producción como de gestión, se encuentran interconectados. Es decir, que el nivel de campo, control y operación se encuentran de manera parcialmente integrados con el nivel de empresa. Siguiendo con el ejemplo del CNC que habíamos dicho antes, ahora una vez que tenemos el diseño en el departamento de ingeniería, estos datos se van a enviar al sector de producción. Y luego, una vez que se completó la fabricación del producto, la confirmación se proporciona de forma automática y en tiempo real, a través de algún sistema de gestión de la producción. En la siguiente etapa ya nos adentramos a lo que es la implementación de la industria 4.0. Empezamos con una de sus etapas base, que es la que se denomina visibilidad. Es decir, que justamente, valga la redundancia, tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestro proceso. Esta etapa se basa en la implementación de sensores con el objetivo de monitorear los procesos de principio a fin. De esta manera, se releva una gran cantidad de datos en todo el proceso con los cuales se puede ver qué es lo que está pasando en la empresa en un momento dado, permitiendo que la toma de decisiones pueda basarse en datos reales. Un problema es que por lo general la adquisición y uso de los datos se ve limitada debido a diversos factores. Uno, por ejemplo, es que los datos se guardan en sitios descentralizados. Otro podría ser que no se recompilan los datos de todas las áreas de los procesos productivos de la empresa. Y por último, otro podría ser que los datos son visibles solamente para un número limitado de personas. Es por ello que es necesario que se logre una captura integral de datos en todos los procesos productivos de la empresa. Ahora, si pasamos a la siguiente etapa, la etapa de transparencia, vimos qué es lo que sucede en el proceso, pero ahora es necesario entender por qué suceden las cosas. Entonces, esta etapa se basa en el análisis y comprensión de los datos que recolectamos y tenemos disponibles de la etapa anterior. En el análisis se van a interrelacionar los datos provenientes de diferentes fuentes en conjunto con el conocimiento humano, lo cual asegura un respaldo de información para la toma de decisiones. En la siguiente etapa, la etapa de previsibilidad, si ya estamos con nuestra empresa dentro de esta etapa de madurez, vamos a poder estar preparados a saber qué es lo que sucederá a futuro. Entonces, una vez que pudimos ver qué es lo que sucede y entender también el porqué en las etapas anteriores, ya estamos preparados para simular y evaluar escenarios futuros e identificar cuáles tienen mayor probabilidad de ocurrir. Una vez que pudimos ver qué es lo que sucede y entender también el porqué, ya estamos preparados para simular y evaluar escenarios futuros e identificar cuáles tienen mayor probabilidad de ocurrir. Es decir, estamos en la etapa de previsibilidad. Vamos a entender y a estar preparados qué va a suceder a futuro. De esta manera, la reducción de eventos inesperados causados por interrupciones o diferentes variaciones en la planificación va a permitir una operación mucho más robusta en todo el proceso. Lo que cabe destacar en esta etapa es que las medidas se llevan a cabo de forma manual por personas. Y por último, ya en la última etapa dentro del índice de maduración que nos define la ACATech, tenemos lo que es la etapa de adaptabilidad, la cual nos define cómo reaccionar automáticamente frente a algunos escenarios. Entonces, al llegar a esta etapa, dentro del proceso de transformación digital, la empresa va a estar preparada para llevar a cabo una adaptación continua en todos sus procesos, lo cual va a permitir delegar ciertas decisiones y acciones que se hacían de forma manual en etapas anteriores a diferentes sistemas que están preparados para responder de forma rápida y automáticamente frente a las condiciones cambiantes. El objetivo de la adaptabilidad se logra cuando una empresa puede utilizar los datos recolectados para tomar decisiones que tengan los mejores resultados posibles en el menor tiempo posible, justamente. Es decir, optimizar los procesos e implementar respuestas automáticamente. Ahora vamos a analizar algunos casos de éxito en donde tuvo incidencia la industria 4.0. Vamos a empezar por un caso en donde se nos presenta una industria farmacéutica en donde es necesario analizar los blísteres que conocemos todos hoy en día, que vienen los medicamentos sellados, para justamente realizar el control de calidad y mejorarlo y optimizarlo, ya que de forma manual muchas veces es propenso a ciertos errores humanos. Y además, este tipo de empresas necesita cumplir con una serie de regulaciones y estándares de calidad muy estrictos. Entonces, acá es cuando surge la idea de ir implementando los diferentes actores tecnológicos que estuvimos hablando durante esta sección. Bien, entonces,
podemos utilizar y hacer uso de la tecnología PLC Next, por ejemplo, de la empresa Phoenix Contact, en donde nos provee un PLC, un controlador lógico programable, como el que conocemos todos hoy en día, el cual es el cerebro dentro de un proceso de automatización industrial, pero además de estas características de controlador más clásico, ¿sí?, el determinismo, la consistencia de los datos en tiempo real y la ejecución de esos programas, nos permite también implementar las diferentes tecnologías para llevar a cabo un proceso y un desarrollo dentro de la industria 4.0. Entonces, de esta manera, a partir de la arquitectura que tiene esta tecnología y en los diferentes tipos de hardware que posee, ya que los tenemos en formato también PLC, como en también dispositivos de borde, los Edge Devices, dentro de lo que es el Edge Computing, podemos realizar e implementar lo que es la solución para este problema que hemos definido en la industria farmacéutica, ya que podemos implementar un sistema que capture imágenes de muy alta calidad dentro de lo que es el proceso productivo. Es decir, que nosotros tenemos una cinta transportadora donde van pasando los diferentes tipos de blísteres, de medicamentos, los empaques con el producto dentro, y en determinado momento podemos colocar un sensor que nos detecte la posición del blister, y a partir de esta posición podemos enviar la señal a un controlador lógico programable que envíe lo que es la captura de la imagen del proceso. Una vez que tenemos la imagen, que el controlador lógico programable la tiene disponible, ¿sí?, la va a analizar píxel por píxel. Esos van a ser los datos que nosotros tenemos disponibles y lo vamos a analizar a través de un modelo. Puede ser, por ejemplo, de Machine Learning, uno de los actores que habíamos definido anteriormente. Entonces, de esta manera, analizando la imagen, podemos detectar ciertos errores o ciertos defectos que tengan el empaque. Por ejemplo, una falla en el sellado, una falla en la serigrafía, ya sea fecha de vencimiento, por ejemplo, o de la marca en sí, o si hay alguna pastilla que esté rota, que esté fuera de lugar y demás. Entonces, de esta manera, la máquina en sí, que antes en un proceso de automatización industrial más tradicional solo estaba dedicado a hacer la lógica más concreta, ya sea de tener una máquina, comenzar lo que es una cinta de transporte de materiales y demás, ahora ya va a aprender un poco sobre el proceso y nosotros le vamos a alimentar con datos para que pueda tomar decisiones. Entonces, de esta manera, dentro de nuestro proceso productivo, como bien lo conocíamos hasta el momento, podemos implementar uno de los actores tecnológicos de la industria 4.0. Bien, una vez que analizamos la imagen, es perfecto. Dentro de lo que es el modelo es mucho más complejo dentro del mundo del Machine Learning, pero dentro de lo que es el modelo nosotros tenemos que alimentarlo de información, capacitarlo, como si fuese una persona, ¿sí?, como si fuésemos nosotros. Nosotros aprendemos a partir también de los errores, muchas veces nos dicen eso. Ahora, si nosotros alimentamos al proceso con diferentes tipos de escenarios que puedan llegar a ocurrir o que ocurrieron, el modelo va a ir aprendiendo y prediciendo y clasificando también posibles futuros que tal vez nosotros no les hayamos mostrado. Entonces, de esta manera vamos a ir analizando entonces las imágenes de los blisters de la industria farmacéutica. Perfecto, analizamos los detalles, los defectos que tengan. Y una vez que pudimos analizar, es necesario que el controlador decida por sí solo, dentro de lo que es la etapa de adaptabilidad, como el controlador puede reaccionar de forma automáticamente, es necesario justamente que tome una decisión. Es decir, puede detener lo que es el proceso productivo y enviar una notificación a algún representante de lo que es el proceso productivo, o si no hay ningún defecto, puede continuar el proceso con total normalidad. Entonces, con diferentes productos que nos ofrecen los fabricantes a nivel mundial, podemos ir implementando los diferentes actores tecnológicos que están involucrados en la industria 4.0. Entonces, de esta manera, pasamos de un proceso de automatización más tradicional, por ejemplo, nosotros dentro de un proceso de automatización más tradicional hablamos de programación basados en la norma IEC 61131, es decir, si hay muchos que están involucrados dentro de justamente el mundo de la automatización, habrán manejado ladder, diagramas de bloque de funciones o texto estructurado, por ejemplo, para programar lo que es un equipo, un PLC. Ahora, en este sentido de convergencia entre el mundo de IT y OT, donde los diferentes productos tienen que manejar justamente diferentes protocolos y ser capaces de entenderlos, ser como una especie de traductores entre los dos mundos, es necesario que aparezcan estos equipos. Entonces, mediante estos equipos vamos a poder manejar
protocolos de comunicación industrial más tradicionales, por ejemplo Modbus, algunos que lo conozcan, Profinet también, como también más orientados al mundo de sistemas, MQTT, OPC UA, REST API también y demás. De esta manera salimos un poco de ese concepto de la programación más tradicional, como habíamos dicho recién, ladder, diagrama de bloque de funciones, texto estructurado, aunque también lo pueden manejar estos equipos, pues es necesario que lo manejen en el sentido de la convergencia entre los dos mundos. Pero justamente también pueden manejar otros lenguajes de programación de más alto nivel o orientados más al mundo de sistemas, Python, JavaScript, C++, C# y demás. Ahora, también, además de esto, surgen otras herramientas muy interesantes que son gratuitas, son open source, como por ejemplo una que se llama Node-RED. Node-RED es una herramienta de programación visual, la cual es muy popular dentro del mundo del Internet de las cosas. ¿Y por qué es popular? Justamente porque es open source, es independiente de la plataforma en la que está involucrado y es muy fácil de aprender a programar. Entonces, mediante estas herramientas nuevas en nuestro mundo de la automatización más tradicional, nos acercan una gran cantidad de ventajas. Como les había dicho, la posibilidad de aprender a programar de forma más fácil y también de acercarnos herramientas que tal vez nos parecían imposibles en realizar en un controlador lógico programable o en un proceso industrial de forma tan sencilla. Por ejemplo, ahora los dispositivos, los PLC del mundo más tradicional, pueden manejar notificaciones a través de distintos canales de comunicación, los tradicionales, WhatsApp, mail, Telegram, ¿sí? Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ¿pero requiere un gran desarrollo todo esto? En realidad no, ya que al integrar muchas herramientas que están orientadas más o que se desarrollan dentro del mundo de IT, del mundo de sistemas, ya nos vienen todas estas soluciones prearmadas. Otro ejemplo también podría ser que este dispositivo maneje técnicas de cloud computing, es decir, conectarse a distintos servicios informáticos que están en la nube de forma remota. Es así como estas tecnologías nos otorgan un cierto grado de versatilidad a la hora de encarar nuestros proyectos en el desarrollo de industria e implementación de Industria 4.0. Después también tenemos por el otro lado los dispositivos de borde, los Edge Devices, que si nosotros tenemos un proceso que contiene varios controladores lógicos programables, ¿sí? Como este de la industria farmacéutica, podemos tener diferentes PLCs que congestionen sus procesos y un dispositivo de borde que releve esos datos de forma cercana a donde se originan los datos, reduciendo de esta manera los tiempos de respuesta. Dentro del dispositivo se puede gestionar todo lo que es el procesamiento y análisis de los datos y también manejar distintas técnicas de las diferentes tecnologías que estuvimos hablando de Industria 4.0. Otro ejemplo de la implementación de la Industria 4.0 que podemos mencionar es el que se realizó en el control del tráfico en los túneles de las autopistas de Bélgica, en los cuales se necesitaba una solución que sea altamente fiable, que supervise y analice de alguna manera la situación actual del tráfico en tiempo real. Entonces, de esta manera los dispositivos iban aprendiendo de acuerdo al flujo de tráfico que había y se creaban, hay disponibles hasta 15 escenarios diferentes en los cuales el sistema puede diferenciar cómo actuar de forma autónoma. Por ejemplo, si un accidente ocurre dentro de un túnel, es necesario que se activen todas las señales de advertencia y para que se reduzca el límite de velocidad. Entonces, esta respuesta inmediata en estos casos es bastante clave. Ahí es donde surge la idea también de sistemas redundantes, donde hayan dos PLCs que controlan el mismo proceso y se comunican entre sí, o que nosotros podamos tener distintos PLC o controladores distribuidos en los diferentes túneles de las diferentes autopistas, en este caso de Bélgica, o puede ser en otro país, y que a su vez con un dispositivo de borde, un Edge Device, podamos relevar toda esta cantidad de datos y después también con técnicas de cloud computing analicemos estos datos, los procesamos a través de un modelo de Machine Learning y después podemos actuar en consecuencia en base a este aprendizaje automático de los dispositivos. Bueno, ahora ya llegamos al final y les voy a dejar acá un link con diferentes herramientas para poder comenzar a transitar el camino hacia una industria 4.0. Allí van a poder encontrar tanto software open source como por ejemplo herramientas de programación, visualización de datos y proveedores de hardware y equipamiento como los que vimos hoy, PLC, Edge Devices y también robots industriales. Bien, ahora sí llegamos al final de este segundo encuentro, donde hablamos sobre una introducción a la Industria 4.0, qué es el concepto, dónde nació y por qué,
y cuáles eran sus objetivos. También hablamos un poco de los diferentes actores tecnológicos y cómo impactaban en los distintos modelos productivos y los modelos de negocio. Y por último también hablamos del modelo Acatech. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a ver el próximo módulo sobre digitalización.